aceptando a un mendigo. En una noche fría, el millonario no sabía que reabriría heridas antiguas. El gesto de compasión desata recuerdos terribles de su pasado. A la mañana siguiente, el terror lo espera. Lo que encuentra involucrando a su hijo de 7 años lo obliga a revivir los momentos más terribles de su vida. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Desde la terraza del edificio más alto de Corso, Buenos Aires, Vittorio Moretti observaba las luces de la ciudad a través de la ventana de su oficina privada. El reloj marcaba las 11:45 y la noche de junio traía un frío inusual para Milán. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba mientras analizaba una vez más los números de la última adquisición de su empresa. A los 35 años, Vittorio había construido un imperio financiero impresionante. Moretti Investments era conocida por transformar empresas al borde de la quiebra en casos de éxito y su proyecto más reciente no sería diferente. Sin embargo, algo le molestaba esa noche. No eran los números en la pantalla ni las decenas de correos electrónicos sin responder. Era un vacío familiar. Esa sensación persistente de que faltaba algo sustancial en su vida. Su celular vibró. Era un mensaje de Beatrice, su madre adoptiva. «Hijo, no olvides la cena de mañana. Tu padre quiere presentarte al nuevo socio del club». Vittorio suspiró, guardando el teléfono sin responder. Las cenas en la villa de los Moretti siempre eran iguales. Conversaciones superficiales, personas importantes y su madre exhibiéndolo como un trofeo a sus amigos de la alta sociedad. Decidió que era hora de volver a casa. Su chofer había sido despedido antes y debía conducir su propio auto. Un raro momento de soledad que secretamente apreciaba. Al llegar al garaje, la temperatura había bajado aún más. Mientras caminaba hacia su Mercedes, vio una figura acurrucada cerca de una de las columnas. Era una mujer. Su cabello oscuro y despeinado le cubría parcialmente el rostro y su ropa desgastada revelaba su condición de persona sin hogar. Temblaba visiblemente, abrazándose las rodillas en un desesperado intento por calentarse. Algo en esa escena lo conmovió profundamente. Normalmente simplemente habría pasado de largo, quizás dejando algún billete al guardia para ayudarla. Pero esa noche algo era diferente. Se acercó con cautela. «Señora, está todo bien». Su voz resonó en el garaje vacío. La mujer levantó la mirada y Vittorio sintió una inexplicable familiaridad en sus ojos castaños. Había algo en esa mirada que lo perturbaba, como si se estuviera viendo en un espejo distorsionado por el tiempo y las circunstancias. «Solo necesito un lugar para pasar la noche», respondió ella con voz ronca pero educada. «El refugio está lleno y con este frío». Vittorio dudó por un momento. Su mente racional le gritaba que era una locura ayudar a una desconocida, pero su corazón, por primera vez en mucho tiempo, habló más fuerte. «Ven conmigo», dijo sorprendiendo a sí mismo. «Tengo un apartamento para invitados en mi edificio. ¿Puedes pasar la noche allí?» La mujer lo miró con desconfianza, pero el frío intenso no le dejaba muchas opciones. Después de unos momentos de duda, aceptó su oferta. Durante el trayecto hasta su ático en Brera, Vittorio intentó mantener una conversación casual, pero la mujer respondía solo con monosílabos. Su nombre era Rachele, fue todo lo que logró descubrir. Al llegar al apartamento, María, su gobernanta que vivía allí, abrió los ojos de par en par al ver la situación, pero Vittorio hizo un gesto discreto pidiéndole ayuda. En pocos minutos, Rachel estaba acomodada en la habitación de invitados, con ropa limpia y un plato de comida caliente. Esa noche Vittorio no pudo dormir. Se revolvía en la cama pensando en la extraña que estaba alojada en su casa. ¿Por qué esos ojos lo perturbaban tanto? ¿Por qué sentía una conexión inexplicable con una perfecta desconocida? En su habitación, Gabriele, su hijo de 7 años, dormía tranquilamente, ignorante de la presencia de la inesperada huésped. Vittorio se detuvo en la puerta del cuarto del niño observándolo dormir. Gabriele era su única verdadera familia, fruto de un matrimonio fallido que terminó 3 años antes. Desde entonces eran solo ellos dos, más unidos que nunca. La noche avanzaba y Vittorio seguía inquieto. Decidió trabajar un poco en su estudio en casa, tratando de distraerse. Mientras organizaba algunos documentos, encontró una vieja foto con sus padres adoptivos. Era su primer día en la villa de los Moretti, a la edad de 5 años. En la foto sonreía tímidamente mientras Beatriz y Riccardo Moretti posaban orgullosos con su nuevo hijo. Por primera vez en años, Vittorio se preguntó por sus orígenes. Sus padres adoptivos nunca hablaban de ello y él nunca había hecho preguntas.
Su vida era perfecta después de todo. Tenía todo lo que se podía desear. Dinero, éxito, respeto. Entonces, ¿por qué esa sensación de vacío no lo abandonaba? Un ruido proveniente de la cocina lo sacó de sus pensamientos. Era Rachele buscando un vaso de agua. Al verla bajo la luz de la cocina, algo llamó su atención. Llevaba en el cuello un pequeño colgante, parcialmente oculto por el cuello de la camisa de noche prestada. Era una medalla antigua con un dibujo familiar que aceleró su corazón. Vittorio tenía una medalla idéntica guardada en una vieja caja en su armario. Era lo único que tenía de su vida antes de los Moretti. Siempre había pensado que era solo una coincidencia, una joya barata sin significado. Pero ahora, al ver ese mismo colgante en el cuello de Rachel, una verdad comenzaba a formarse en su mente. Una verdad que cambiaría su vida para siempre. La noche que había comenzado como cualquier otra estaba a punto de revelar secretos largamente enterrados, y Vittorio no tenía idea de cómo su vida estaba a punto de cambiar por completo. El sol de la mañana milanesa apenas había salido cuando Vittorio ya estaba de pie, inquieto tras una noche en vela. El desayuno estaba siendo preparado por María, quien lanzaba miradas preocupadas hacia la habitación de los huéspedes. El aroma de pan fresco y café recién hecho llenaba el ambiente. Pero ni siquiera eso lograba calmar la tormenta de pensamientos que asaltaba la mente del empresario. Gabriel apareció en la cocina, aún somnoliento, arrastrando su manta favorita. «Papá, ¿por qué no dormiste bien?» «Te escuché caminar toda la noche», preguntó el niño mientras se acomodaba en su silla habitual. Vittorio sonrió acariciando el cabello de su hijo. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su mundo podría estar a punto de volcarse? Fue en ese momento cuando Raquel apareció en la puerta de la cocina. A la luz del día, sus rasgos eran aún más familiares, los mismos ojos marrones profundos, la misma forma del rostro que Vittorio veía cada mañana en el espejo. Parecía nerviosa apretando inconscientemente el colgante al cuello. «Buenos días», dijo tímidamente. «Yo tengo que hablar contigo, Vittorio». María entendió rápidamente el momento y llevó a Gabriel a prepararse para la escuela, dejando a los dos adultos solos en la cocina. Un silencio pesado se instaló en el ambiente, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. «Ese colgante», comenzó Vittorio con una voz más ronca de lo habitual. «¿Dónde lo conseguiste?» Raquel se sentó en la mesa, las manos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de café. «Nuestra madre me lo dio», respondió mirando directamente a los ojos de Vittorio. «Elena Santi, ¿te dice algo ese nombre?» Vittorio sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Elena Santi, un nombre que nunca había escuchado antes, pero que causó una reacción visceral en su cuerpo. Se levantó bruscamente y fue a su habitación, volviendo poco después con una pequeña caja de madera. Dentro estaba su colgante idéntico al de Raquel. «Esto es imposible», murmuró más para sí mismo que para ella. «Mis padres son Ricardo y Beatriz Moretti, me adoptaron cuando tenía 5 años». «No, Vittorio», respondió Raquel. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Tus padres son Elena Santi y Antonio Oliva, y yo soy tu hermana». La revelación golpeó a Vittorio como un tsunami. Fragmentos de recuerdos comenzaron a emerger. Una mujer de cabello oscuro que cantaba una nana, un hombre con manos callosas que lo levantaba en el aire, el olor de un pequeño apartamento que olía a café y amor. «¿Por qué? ¿Por qué me dieron en adopción?» La pregunta salió como un susurro doloroso. Raquel respiró profundamente antes de continuar. «No te dieron en adopción, Vittorio, te quitaron. Nuestros padres estaban atravesando dificultades financieras extremas. Un asistente social corrupto convenció a mamá de que serías llevado temporalmente a un instituto donde recibirías cuidados médicos que ellos no podían permitirse, pero nunca regresaste». Vittorio sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la mesa. Toda su vida, todo lo que creía conocer sobre sí mismo, se estaba derrumbando. «¿Y tú? ¿Por qué estás en la calle?» Después de que te llevaron, mamá nunca volvió a ser la misma. Papá trabajó el doble para tratar de encontrarte, pero las pistas siempre terminaban en callejones sin salida. Crecí viéndolos marchitarse de tristeza. Cuando papá enfermó, perdimos nuestra casa. Mamá tuvo un colapso nervioso. Yo traté de cuidarla, pero terminé perdiendo mi trabajo. Una cosa llevó a la otra y aquí estoy. El sonido del timbre interrumpió la conversación. María apareció nerviosa en la cocina. «Señor Vittorio, su madre, quiero decir, la señora Beatriz está aquí». Vittorio miró a Rachel presa del pánico. El momento no podía ser peor. Beatriz Moretti, siempre impecable en sus trajes de marca, entró en la cocina sin esperar invitación.
Sus ojos recorrieron el ambiente hasta posarse en Russell y su rostro aristocrático palideció visiblemente. «¿Qué hace esta mujer aquí?», preguntó con su voz controlada, pero Vittorio conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando algo amenazaba su mundo perfectamente organizado. «Mamá, ¿puedo explicar?», comenzó Vittorio, pero fue interrumpido por Beatrice. «No», interrumpió secamente, «tú no sabes nada, Vittorio. Esta mujer no debería estar aquí. No tienes idea de lo que está en juego». Fue entonces cuando Vittorio notó que su madre adoptiva no estaba sorprendida por la presencia de Rachel. Había reconocimiento en sus ojos y, más que eso, miedo. «¿La conoces?», preguntó Vittorio, su voz temblando de rabia contenida. Beatriz Moretti se acomodó el collar de perlas a un gesto nervioso que Vittorio conocía bien. «Tenemos que hablar, hijo, pero no aquí, no delante de ella». «Ella es mi hermana», declaró Vittorio, las palabras saliendo como una acusación, y creo que ella lo sabía desde siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arriba se podían oír los pasos de Gabriele preparándose para la escuela, ajeno al drama que se estaba desarrollando en la cocina. La vida de Vittorio estaba a punto de cambiar drásticamente y sabía que no había vuelta atrás. La verdad largamente enterrada estaba finalmente saliendo a la luz y sus consecuencias serían devastadoras. La oficina privada de Vittorio se convirtió en el escenario de una de las conversaciones más tensas de su vida. Beatriz Moretti se sentaba rígida en uno de los sillones de cuero mientras su hijo adoptivo permanecía de pie junto a la ventana. Rachel había sido acompañada por María nuevamente a la habitación de invitados, aunque Vittorio podía sentir su presencia flotando sobre toda la situación. «No entiendes, Vittorio», comenzó Beatrice, su voz temblando a pesar de la postura alterada. «Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. Tenías una vida miserable antes de nosotros». «Miserable». Vittorio se dio la vuelta bruscamente. «Tenía una familia que me amaba, una hermana. ¿Cómo pudo participar en algo así?» Beatrice se acomodó en el sillón, las manos apretando el bolso de marca con fuerza inútil. «Ricardo y yo no podíamos tener hijos. Lo intentamos durante años, pasamos por todos los tratamientos posibles. Cuando conocimos a Aurora, la asistente social nos dijo que había un niño tú que vivía en condiciones precarias». «¿Condiciones precarias?», repitió Vittorio con la voz cargada de ironía. «¿Y eso justificaba arrancar a un niño de su familia? ¿Tus padres biológicos apenas tenían qué comer?». Beatrice alzó la voz, perdiendo momentáneamente su compostura. «Aurora nos mostró fotos, informes, dijo que habían consentido la adopción, que era lo mejor para ti». Vittorio sintió que el estómago se le revolvía, pero ellos no dieron su consentimiento, ¿verdad? Era toda una mentira. El silencio de Beatriz fue más revelador que cualquier confesión. Vittorio caminó hasta su escritorio apoyándose en él para no caer. Sus piernas parecían hechas de gelatina. «Cuando descubrimos la verdad», continuó Beatriz con voz más baja, «ya era demasiado tarde. Tú ya eras nuestro hijo. Ya te habías adaptado. Eras feliz. Qué bien habría hecho revelar todo». «¡Qué bien!», explotó Vittorio. «Mi madre biológica tuvo un colapso nervioso. Mi hermana vive en la calle». «¿Y ella lo sabía desde siempre?». «No, Beth». Beatriz se levantó. «Perdimos contacto con Aurora justo después de la adopción. Desapareció con todo el dinero que habíamos pagado. Nunca supimos qué pasó con tu familia biológica». Vittorio sintió una ola de náuseas. «¿Pagaron? ¿Compraron un niño?». El sonido de pasos en el pasillo interrumpió la discusión. Gabriele apareció en la puerta, ya con el uniforme de la escuela, sus ojos abiertos de par en par ante la escena inusual. «Abuela, ¿por qué tú y papá están peleando?». Beatrice asumió inmediatamente su papel de abuela amorosa, pero Vittorio pudo ver el temblor en sus manos cuando se acercó al nieto. «No es nada, cariño, solo una conversación de adultos». María apareció poco después llamando a Gabriele para el desayuno. Cuando quedaron solos de nuevo, el ambiente era aún más pesado. «Tu padre no puede saber que ella está aquí», dijo Beatriz refiriéndose a Rachele. «Ricardo no soportaría un escándalo así». Vuestra reputación», interrumpió Vittorio incrédulo. «¿Eso es lo único que les importa? ¿Las apariencias?». «No seas injusto», protestó Beatriz. «Te dimos todo, la mejor educación, las mejores oportunidades. Te convertimos en el hombre que eres hoy». «No», respondió Vittorio con voz cargada de amargura. «Me convirtieron en un hombre que construyó toda su vida sobre una mentira».
El teléfono de Vittorio comenzó a sonar. Era Federico, su asistente, quien le recordaba la importante reunión con los inversores en media hora. La realidad del mundo exterior parecía surreal frente al torbellino emocional que estaba viviendo. «Debo ir a trabajar», dijo secamente. «Usted puede irse ahora». «Vittorio, por favor», imploró Beatrice, las lágrimas que finalmente rompían su fachada de perfección. «No destruyas nuestra familia por culpa del pasado». «Nuestra familia», se rió él sin humor. «Usted destruyó mi verdadera familia hace 30 años. Ahora debo arreglar las cosas». Cuando Beatrice salió, Vittorio se quedó en su estudio, tratando de procesar todo. A través de la puerta cerrada podía oír la voz de Rachele, que conversaba dulcemente con Gabriele en la cocina. Su hijo reía de algo que ella había dicho y el sonido era como un cuchillo en su corazón. Sobre su escritorio, la foto con sus padres adoptivos ahora parecía una acusación silenciosa. Todas las fiestas de cumpleaños lujosas, los viajes internacionales, los regalos costosos, todo había sido construido sobre una base de mentiras y dolor. Tomó el teléfono y canceló todos los compromisos del día. Había decisiones importantes que tomar y por primera vez en su vida Vittorio Moretti estaba dispuesto a poner la verdad por encima de las apariencias, sin importar el costo. La tarde caía sobre Milán cuando Vittorio finalmente regresó a su apartamento. Había pasado horas conduciendo sin rumbo por la ciudad, tratando de organizar sus pensamientos. Al entrar encontró una escena que lo sorprendió. Rachel y Gabriele estaban sentados en la alfombra del salón armando un rompecabezas juntos. «Tía Rachele conoce todas las constelaciones, papá», exclamó Gabriele entusiasmado. «Me enseñó Orión y las tres Marías». Vittorio sintió el corazón apretarse al oír a su hijo llamar tía Rachel con tanta naturalidad. Era como si el universo se estuviera burlando de él, mostrándole cómo deberían haber sido las cosas durante todos estos años. «Gabriele, cariño, ¿puedes ir a hacer la tarea?» «Tengo que hablar con Rachele», pidió Vittorio tratando de mantener la voz calmada. Después de que el niño salió, Rachel se levantó de la alfombra, alisando nerviosamente las mangas de la ropa prestada. «Perdona si me pasé un poco con Gabriele. Es un niño increíble y cuando empezamos a hablar de estrellas...» «No», la interrumpió Vittorio, «no te disculpes, es tu sobrino después de todo». La palabra sobrino salió con dificultad, como si su cerebro aún se estuviera adaptando a la nueva realidad. Se sentaron en el sofá, y Vittorio respiró profundamente antes de continuar. «Necesito que me cuentes todo, Rachel, desde el principio, de nuestros padres, de cómo fue después de que me llevaron». Rachel cerró los ojos por un momento como si reuniera fuerzas. «La mamá trabajaba como costurera en casa y papá era conductor de autobús. No éramos ricos, pero éramos felices. Tú eras la pareja poco de familia, siempre sonriente, siempre cantando. Tenía solo 5 años cuando esa asistente social, Aurora, apareció en nuestra vida». Vittorio escuchaba atentamente cada palabra que revelaba un pasado que le habían robado. Dijo que había notado que tenías una tos persistente que podría ser algo serio. Ofreció un tratamiento gratuito en una clínica especializada. Mamá resistió al principio, pero Aurora insistió en que sería temporal, solo unas semanas. Tenía documentos oficiales, todo parecía legítimo. Rachel hizo una pausa, las mangas le temblaban ligeramente. «El día que te llevaron, mamá lloró mucho. Tú no querías ir, te aferraste a sus piernas. Aurora prometió que podríamos visitarte el fin de semana, pero cuando fuimos a la dirección de la clínica descubrimos que no existía. Aurora había desaparecido y tú con ella». Vittorio se levantó bruscamente, incapaz de contener su agitación. «¿Y después?» «Papá gastó todos nuestros ahorros en detectives privados, mamá iba todos los días a la comisaría a los servicios sociales, pero nadie sabía nada o fingía no saber. Pasaron los años y las deudas aumentaban. Cuando tenía 15 años, papá empezó a tener problemas de salud por haber trabajado demasiado. Mamá tuvo que vender nuestra casa para pagar sus cuidados». Vittorio se sentó de nuevo sintiendo el peso de una culpa que no era suya. «¿Y nuestros padres? ¿Dónde están ahora?» «Papá está en una residencia en las afueras de la ciudad. Su salud nunca se recuperó completamente. Mamá vive con nuestra tía en Sesto San Giovanni. Después del colapso nervioso nunca volvió a ser la misma. Pasa los días mirando tus fotos viejas, cantando esa nana que tanto amabas». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del celular de Vittorio. Era un mensaje de Beatrice. «Hijo, tu padre quiere cenar contigo esta noche. Es importante». Vittorio ignoró el mensaje. «¿Cómo me encontraste, Rachel?» «No te encontré», respondió ella con una sonrisa triste.
Fue el destino, realmente buscaba un refugio esa noche. Cuando te acercaste, tus ojos son idénticos a los de papá, y luego vi tu nombre en los periódicos en la portería del edificio. Vittorio Moretti, el empresario prodigio. No pude dormir esa noche sabiendo que finalmente había encontrado a mi hermano. Gabriele volvió al salón interrumpiendo la conversación. Papá, ¿puedo mostrarle mi habitación a la tía Rachele? Quiero que vea mi telescopio. Vittorio observó a su hijo, tan inocente e ignorante de la tormenta emocional que se estaba desarrollando. En sus ojos veía la misma bondad que ahora reconocía en Rachel, una herencia de una familia que apenas conocía. Claro, cariño, respondió, tomando una decisión silenciosa. En realidad creo que la tía Rachel podría quedarse con nosotros un tiempo. ¿Qué te parece? El rostro de Gabriele se iluminó mientras Russell miraba a Vittorio con sorpresa y gratitud. Pero primero, continuó Vittorio, tenemos que visitar a algunas personas. Es hora de reunir a nuestra familia. La palabra familia ahora tenía un nuevo significado para Vittorio. Ya no se trataba de villas lujosas ni cenas formales. Se trataba de lazos de sangre, amor incondicional y una deuda de 30 años que debía empezar a ser saldada. El viaje hasta Sesto San Giovanni parecía interminable. Vittorio conducía su coche con Rachel a su lado, mientras su mente hervía con 1000 pensamientos. Gabriele se había quedado con María, después de que Vittorio le explicara que tenía que resolver asuntos familiares, palabras que ahora tenían un peso completamente nuevo. Gira a la derecha en esa calle de adoquines, indicó Rachel, con la voz ligeramente temblorosa. Es la casa amarilla con la reja blanca. El contraste entre este barrio sencillo y el ático lujoso que Vittorio llamaba hogar no podía ser mayor. Casas modestas se alineaban en la calle estrecha, algunas con ropa tendida en los hilos, otras con señoras sentadas en sillas y en las aceras disfrutando de la tarde. Mamá no sabe que estamos llegando, comentó Rachel, retorciéndose las manos nerviosamente. No sé cómo reaccionará. Vittorio aparcó el coche y se quedó unos momentos observando la casa. Una señora regaba unas plantas en el pequeño jardín delantero, presumiblemente su tía. El corazón de Vittorio latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Tía Rosa, llamó Rachel bajándose del coche. La señora levantó la vista y al ver a la sobrina dejó caer la regadera. Chica, ¿dónde has estado? Tu madre está tan preocupada, exclamó Rosa abrazando a Rachel. Luego sus ojos se posaron en Vittorio y se paralizó. Dios mío, tía, dijo suavemente Rachel, lo encontré. Encontré a Vittorio. Rosa se llevó las manos a la boca, con lágrimas asomando en sus ojos. Elena, gritó hacia la casa, Elena, ven aquí enseguida. Vittorio sintió que las piernas le flaqueaban cuando una mujer de unos 60 años apareció en la puerta. Su cabello, antes oscuro como el de Rachel, estaba completamente canoso. Su rostro mostraba las señales del tiempo y el sufrimiento, pero sus ojos eran exactamente iguales a los suyos. Elena Santi se detuvo en el umbral, todo su cuerpo temblando. Hijo mío, susurró con voz apenas audible. Mamá, fue todo lo que Vittorio pudo decir antes de que Elena se tambaleara. Rosa corrió a sostenerla mientras Rachel guiaba a ambas hacia el interior de la casa. La modesta sala estaba llena de fotografías en las paredes. Vittorio notó con un nudo en el corazón que muchas de ellas eran suyas, recortes de periódicos y revistas que hablaban de sus éxitos empresariales. Su madre biológica había seguido su vida a distancia a través de páginas impresas y noticias dispersas. «¿Has vuelto?», repetía Elena sosteniendo el rostro de Vittorio entre sus manos temblorosas. «Mi niño ha vuelto». «Perdóname», murmuró Vittorio, las lágrimas que finalmente escapaban. No sabía, debería haber buscado. «No, hijo mío», lo interrumpió Elena. «La culpa no fue tuya. Yo debería haber sido más fuerte, no debería haber dejado que esa mujer te llevara. Perdóname tú». El abrazo que siguió llegó con 3 décadas de retraso. Vittorio sintió el delicado aroma de lavanda que su madre usaba y un recuerdo lejano emergió. Él a un niño acostado en su regazo mientras ella cantaba en voz baja. ¿Recuerdas la canción?, preguntó Elena como si leyera sus pensamientos. Nunca te dormías sin ella. Brilla, brilla, estrellita, comenzó Vittorio vacilante y su madre completó la melodía, sus voces mezclándose en una armonía que atravesaba el tiempo. Rosa trajo café y un pastel sencillo y poco a poco la tensión inicial se disipó. Elena contó cómo había conocido al padre de Vittorio, Antonio, que ahora estaba en una residencia por problemas cardíacos. Habló de los años de búsqueda, de las noches sin dormir, del dolor de ver a otro hijo, Russell, sufrir las consecuencias de su decisión desesperada. «Tu padre debe verte», dijo Elena.
Nunca perdió la esperanza de encontrarte. Vittorio miró el reloj. Ya eran las 6 de la tarde. Su celular mostraba varias llamadas perdidas de Beatriz y Ricardo Moretti, probablemente preocupados por su ausencia en la cena importante. Lo visitaré mañana, prometió Vittorio, y quiero que conozcan a mi hijo Gabriel. Él debe conocer a su verdadera familia, un nieto, susurró Elena a sus ojos que brillaban. Tengo un nieto. Cuando la noche comenzó a caer, Vittorio se dio cuenta de que no podría irse. Llamó a María pidiéndole que cuidara de Gabriel unas horas más. Había 30 años de historias por compartir, de abrazos por intercambiar, de lágrimas por derramar. En un momento de silencio, Elena se levantó y fue hacia un viejo baúl. Regresó con una pequeña caja de madera, idéntica a la que Vittorio usaba para guardar su colgante. Siempre he guardado esto para ti, dijo, abriendo la caja. Dentro había un par de zapatitos de bebé, un pequeño álbum de fotos y una carta amarillenta por el tiempo. Escribí una carta para ti cada año en el día de tu cumpleaños. Aunque no supiera dónde estabas, debía mantener viva la esperanza de que algún día las leerías. Vittorio tomó las cartas con reverencia, sintiendo el peso de todo el amor y todo el dolor contenidos en esas páginas. Su vida, que parecía tan perfectamente organizada apenas 2 días antes, estaba siendo completamente reescrita y por primera vez no le importaba el caos, porque en medio del desorden finalmente estaba encontrando su verdadero orden. La mañana siguiente comenzó con una llamada de Ricardo Moretti. Vittorio observaba la pantalla del celular vibrar mientras terminaba de instalarse en el pequeño baño de la casa de su madre biológica, donde había terminado durmiendo en el sofá del salón. Después de algunas respiraciones profundas respondió: ¿Dónde estás, hijo? La voz autoritaria de Ricardo resonó al otro lado. Tu madre está al borde de un colapso nervioso, no te presentaste a la cena, no respondes a nuestras llamadas. Papá interrumpió a Vittorio, una palabra que sonaba extraña en su boca. Ahora tenemos que hablar en persona, pero no hoy. ¿O tienes compromisos inaplazables, compromisos más importantes que tu familia? Preguntó Ricardo, su voz elevándose. Vittorio respondió simplemente cerrando la llamada inmediatamente después. Elena ya estaba en la cocina preparando un desayuno sencillo. El olor a pan casero y café recién hecho llenaba el ambiente, trayendo una sensación de confort que Vittorio no experimentaba desde la infancia. Hijo, llamó Elena suavemente, aún probando la palabra. ¿Estás seguro de que quieres ir a ver a tu padre hoy? Antonio está muy frágil. Vittorio asintió sirviéndose café. Tengo que hacerlo, mamá, cada minuto perdido es demasiado tiempo. Rachel entró en la cocina ya lista. Voy con ustedes, declaró. Papá siempre dice que te extraña durante las visitas. El trayecto hasta la residencia fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Vittorio conducía lentamente como si intentara retrasar el momento del encuentro. Su teléfono sonó de nuevo. Era María que le informaba que Gabriele se había despertado preguntando por la tía Rachel y queriendo saber cuándo volvería a casa. La residencia era un lugar sencillo pero bien cuidado, con un modesto jardín donde algunos ancianos tomaban el sol de la mañana. Elena los guió hasta una habitación al fondo del pasillo, deteniéndose en la puerta. Déjame entrar primero, pidió, tengo que prepararlo. Vittorio y Rachel esperaron afuera escuchando el murmullo bajo de voces. Después de algunos minutos que parecieron una eternidad, Elena los llamó. Antonio Oliva estaba sentado en un sillón cerca de la ventana. Su cabello completamente blanco enmarcaba un rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, pero sus ojos, Vittorio los reconoció inmediatamente, sus propios ojos reflejados en ese rostro. «Hijo mío», susurró Antonio con la voz quebrada por la emoción, «muchacho mío». Vittorio cruzó la habitación con pasos largos, arrodillándose junto al sillón. Antonio levantó una mano temblorosa, tocando el rostro de su hijo como si no creyera que fuera real. «Eres igual a mí de joven», dijo sonriendo entre lágrimas. «Siempre supe que un día te encontraría, siempre lo supe». El abrazo que siguió fue gentil, atento a la fragilidad física de Antonio, pero cargado de una fuerza emocional arrolladora. Vittorio sintió el olor a colonia barata y jabón, tan diferente de los perfumes caros que usaba Ricardo, pero extrañamente más familiar. «Perdóname, papá», murmuró Vittorio, «por todos estos años». «No hay nada que perdonar», respondió Antonio sosteniendo las manos de su hijo. «Estás aquí ahora, eso es todo lo que importa». Las horas siguientes estuvieron llenas de historias. Antonio contó cómo había conocido a Elena, del nacimiento de Vittorio y Rachele, de los momentos felices antes de la separación. Habló de los años interminables de búsqueda, de cómo había gastado cada centavo que tenía tratando de encontrar al hijo perdido, pero valió la pena, dijo mirando a la familia reunida. Cada centavo, cada noche sin dormir, valió la pena para tener este momento.
Vittorio observó a sus padres biológicos juntos. El amor entre ellos aún era evidente después de tantos años y tanto sufrimiento. Era un tipo de amor diferente al que veía entre Ricardo y Beatriz Moretti, menos refinado, menos social, pero infinitamente más profundo. O un nieto, comentó Antonio con los ojos brillando. Elena me lo dijo, ¿cuándo podré conocerlo? Hoy mismo, prometió Vittorio, iré a buscarlo y lo traeré aquí. Gabriele debe conocer a sus verdaderos abuelos. El celular de Vittorio sonó de nuevo, era otra vez Beatriz. Esta vez había un mensaje: hijo, sé de tus padres biológicos. Siempre supimos dónde estaban. Por favor, hablemos, hay cosas que debes saber. Vittorio sintió la sangre helarse en las venas. Fijó la mirada en el mensaje durante largos segundos, sintiendo una rabia creciente apoderarse de su cuerpo. Sus padres adoptivos no solo habían participado en su separación, sino que también sabían dónde estaba su familia biológica todo este tiempo. ¿Está todo bien, hijo?, preguntó Elena, notando su expresión. Sí, mamá, respondió él, guardando el celular. Solo otra decisión que debo tomar. Y era cierto, una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de dos familias. Cómo equilibrar el amor y la gratitud que sentía por los Moretti con la conexión profunda e instantánea que había desarrollado con sus padres biológicos. Cómo proteger a Gabriel en medio de todo este torbellino. La respuesta, lo sabía, no sería sencilla, pero por primera vez en su vida, Vittorio estaba listo para enfrentar la complejidad de la verdad, sin importar cuánto pudiera doler. La tarde ya estaba avanzada cuando Vittorio finalmente regresó a su apartamento. Gabriele corrió a abrazarlo en cuanto entró, con los ojos brillando de emoción. «Papá, ¿dónde está la tía Rachele? ¿Volverá? ¿La trajiste?» Vittorio se arrodilló para ponerse a la altura de su hijo, sosteniendo sus manitas. «Gabriele, tenemos mucho de qué hablar. Rachele no es solo tu tía, es mi hermana, y hay otras personas especiales que quiero que conozcas». El rostro del niño se iluminó de curiosidad. «¿Otra familia? ¿Como el abuelo Ricardo y la abuela Beatriz?» La mención de los nombres de sus padres adoptivos hizo dudar a Vittorio. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años la complejidad de la situación? Son personas diferentes, hijo, personas que no conocía hasta ahora, pero que son muy importantes. ¿Quieres conocerlas? Gabriele asintió entusiasmado, siempre abierto a nuevas aventuras. Vittorio lo abrazó fuerte, agradeciendo en silencio por la inocencia y la adaptabilidad de los niños mientras Gabriele iba a prepararse. Vittorio llamó a María aparte. «Necesito que vigiles todo aquí. Los Moretti podrían presentarse. Si sucede, no los dejes entrar». «¿De qué vienen?» De viaje por negocios. María, que trabajaba para la familia desde hacía años, parecía incómoda con la mentira, pero asintió. «Señor Vittorio, si me permite, ¿qué está pasando?» Vittorio suspiró, pasándose una mano por el cabello. «La verdad, María, finalmente estoy descubriendo la verdad». El camino de regreso a la casa de reposo estuvo lleno de las preguntas incesantes de Gabriele. Vittorio respondía lo mejor que podía, tratando de simplificar una situación que ni siquiera él comprendía completamente. Al llegar, Elena y Rachele los esperaban en la entrada. Gabriele, inicialmente tímido, pronto se abrió al cálido recibimiento de Elena. «Eres idéntico a tu padre cuando tenía tu edad», dijo Elena con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su nieto por primera vez. Dentro de la habitación, Antonio estaba más animado que nunca. Su rostro se iluminó al ver a Gabriele y pronto los dos conversaban como viejos amigos. Vittorio observaba la escena sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántos momentos como este que nunca existieron? Fue en ese momento cuando su celular vibró de nuevo. Era Ricardo Moretti. «Hijo, estamos en la puerta de tu apartamento. Tu gobernanta dice que estás de viaje, pero sabemos que no es cierto. Tenemos que hablar ahora». Vittorio sintió que la sangre se le helaba en las venas. El enfrentamiento que tanto temía y al mismo tiempo deseaba ardientemente estaba a punto de ocurrir. «Debo irme», anunció con una voz más firme de lo que se sentía. «Hay algo que debo resolver». Elena lo miró con preocupación. «Vittorio, no hagas nada precipitado. Recuerda, no importa lo que pase, ahora tienes una familia aquí». Vittorio asintió, abrazando a su madre biológica y sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Se despidió de todos prometiendo volver pronto y partió hacia su apartamento. Durante el trayecto, 1000 pensamientos cruzaban su mente. Cómo enfrentaría a Ricardo y Beatriz, que sabían realmente, y lo más importante, cómo equilibraría estas dos partes de su vida que ahora chocaban de manera tan dramática.
Al llegar a su edificio, Vittorio vio el auto de Ricardo estacionado frente a la puerta. Respiró profundamente antes de entrar, preparándose para lo que estaba por suceder. En el ascensor ensayó mentalmente lo que diría, pero en cuanto se abrieron las puertas en el piso del ático, todas las palabras huyeron de su mente. Ricardo y Beatrice Moretti estaban de pie en la sala, sus rostros una mezcla de preocupación y culpa. María los observaba desde lejos, claramente incómoda con la situación. Hijo, comenzó Beatrice dando un paso hacia él. Vittorio levantó la mano deteniéndola. No, antes que nada quiero, ¿verdad? Aún acostumbrándose a llamar a Antonio papá, Antonio asintió con los ojos vidriosos de lágrimas. Sí, hijo, la Oliva Transportes. No era gran cosa, pero era nuestro sueño. Tuyo y mío. Vittorio miró sorprendido a su padre. ¿Mío? Sí, sonrió Antonio, perdido en los recuerdos. Tenías solo 5 años, pero ya decías que querías conducir camiones de grande. Incluso dibujabas logotipos para la empresa. Mientras caminaban por el terreno abandonado, Antonio contaba historias sobre los primeros años de la empresa, las dificultades, las pequeñas victorias. Vittorio absorbía cada palabra sintiendo una conexión creciente con ese pasado que le había sido negado. De repente una idea comenzó a formarse en la mente de Vittorio. Se detuvo mirando a su alrededor con ojos nuevos. Papá, dijo, con una energía renovada en su voz. ¿Y si reconstruimos la Oliva Transportes? Antonio miró a su hijo, confundido. ¿Qué quieres decir, Vittorio? ¿Ha pasado tanto tiempo? Exactamente, respondió Vittorio entusiasmado. Piénsalo bien. Con mi experiencia en negocios y tus conocimientos del sector, podríamos no solo reabrir la empresa, sino transformarla en algo más grande, algo que honre nuestra historia familiar. Los ojos de Antonio brillaron con una mezcla de emoción y esperanza. ¿Tú harías eso? Vittorio abrazó a su padre, sintiendo por primera vez el verdadero peso de lo que significaba ser hijo de Antonio Oliva. No se trata de hacer, papá. Se trata de reconstruir nuestra empresa, nuestra historia, nuestra familia. En los días siguientes, Vittorio se sumergió de lleno en el proyecto de resurrección de la Oliva Transportes. Involucró a Rachele, que tenía experiencia en marketing digital, e incluso a Gabriele, que adoraba diseñar nuevos logotipos para la empresa del abuelo, justo como hacía su padre cuando era niño. La noticia del nuevo emprendimiento de Vittorio llegó a oídos de los Moretti. Inicialmente hubo tensión. Ricardo en particular tenía dificultades para aceptar que Vittorio se estuviera alejando de los negocios familiares para dedicarse a un proyecto sentimental, como él lo llamaba. Fue durante una cena en la villa de los Moretti, con ambas familias presentes, que las cosas alcanzaron un punto crítico. Vittorio, comenzó Ricardo con voz tensa, no puede simplemente abandonar todo lo que hemos construido. Moretti Investments te necesita. Vittorio respiró profundamente, sintiendo el apoyo silencioso de Elena y Antonio. No estoy abandonando nada, Ricardo. Estoy expandiendo. La Oliva Transporte será socia de Moretti Investments. Estoy uniendo a mis dos familias, no eligiendo una sobre la otra. Beatrice, que había permanecido en silencio hasta ese momento, sorprendió a todos al hablar. Ricardo, nuestro hijo, tiene razón, ya hemos causado suficiente dolor separando familias, es hora de apoyar su unión. El silencio que siguió fue interrumpido por la risa de Gabriele, que jugaba en el jardín con sus 4 abuelos. La escena pareció disolver las últimas resistencias. Ricardo, con lágrimas a los ojos, extendió la mano a Vittorio. Hijo, perdóname, tienes razón. ¿Cómo puedo ayudar en este nuevo proyecto? Ese momento marcó un punto de inflexión. En los meses siguientes, Oliva Transportes renació, más grande y fuerte que nunca. Vittorio encontró un equilibrio entre sus responsabilidades en Moretti Investments y su papel en la nueva empresa familiar. El galpón abandonado dio lugar a un moderno centro logístico. Antonio, revitalizado, asumió un rol de consultor. Su experiencia fue fundamental para el éxito del negocio. Rachel lideraba el equipo de marketing llevando a la empresa a la era digital. En una tarde de inauguración, con el sol poniéndose en el horizonte de Milán, Vittorio estaba de pie frente al nuevo edificio de Oliva Transportes. A su lado, Gabriele le tomaba la mano, mirando maravillado el logo que él mismo había ayudado a crear. Elena se acercó abrazando a su hijo. Estoy tan orgullosa de ti, mi niño. Vittorio sonrió sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Gracias, mamá, por nunca rendirte conmigo. Mientras las familias Oliva y Moretti se reunían para la foto inaugural, Vittorio sintió que finalmente había encontrado su lugar. No era solo el heredero de los Moretti ni el hijo perdido de los Oliva.
Era Vittorio, un hombre que había aprendido a unir dos mundos, a sanar viejas heridas y a construir puentes donde antes solo había abismos. El futuro, con todos sus desafíos, nunca había parecido tan prometedor. Pasó un año desde la inauguración de la nueva Oliva Transportes. La empresa crecía a pasos agigantados, convirtiéndose en un caso de éxito en el sector logístico italiano. Vittorio dividía su tiempo entre la gestión de Moretti Investments y el desarrollo de la empresa familiar Oliva, encontrando un equilibrio que antes parecía imposible. Una tarde de otoño, Vittorio estaba en su oficina en Oliva Transportes cuando recibió una llamada inesperada. Era del hospital donde Antonio realizaba sus controles cardíacos regulares. Señor Moretti, la voz del médico sonaba grave. Su padre ha tenido una recaída. Está estable, pero necesitamos que venga al hospital inmediatamente. El mundo de Vittorio pareció girar. Corrió al hospital llamando a Elena y Rachel en el camino. Al llegar encontró a Antonio en una cama de terapia intensiva conectado a varios aparatos. El médico explicó que aunque la situación era seria, había esperanza de recuperación. En los días siguientes, Vittorio prácticamente se mudó al hospital. Reorganizó su agenda delegando responsabilidades tanto en Moretti Investments como en Oliva Transportes. Gabriele visitaba al abuelo todos los días después de la escuela, leyéndole historias y mostrándole sus dibujos. Fue durante este difícil periodo que Vittorio se dio cuenta de lo profundamente entrelazadas que estaban sus dos familias. Ricardo y Beatrice se presentaron en el hospital, ofreciendo apoyo y recursos para garantizar el mejor tratamiento posible para Antonio. Ahora también es familia, dijo Ricardo, sorprendiendo a Vittorio con la sinceridad de su voz. Una semana después del ingreso, mientras Vittorio dormitaba en una silla junto a la cama de Antonio, sintió una mano débil tocarle el brazo. Hijo, la voz ronca de Antonio lo despertó. Tengo que decirte algo. Vittorio se inclinó ansioso. ¿Qué pasa, papá? Debes descansar. Antonio negó ligeramente con la cabeza. No, esto es importante. ¿Recuerdas ese viejo baúl que tu madre guardaba? Hay algo allí que debes ver. Intrigado, Vittorio prometió revisar en cuanto pudiera. En los días siguientes, con Antonio mostrando signos de mejoría, finalmente tuvo la oportunidad de visitar la casa de Elena y buscar el baúl en cuestión. Al fondo del baúl, bajo capas de recuerdos familiares, Vittorio encontró un sobre amarillento. Dentro había documentos antiguos y una carta dirigida a él, escrita por Antonio más de 2 décadas atrás. Con manos temblorosas, Vittorio comenzó a leer. Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que finalmente nos hemos reencontrado. Hay algo que debes saber, algo que podría cambiarlo todo. Hace años, cuando aún te buscábamos desesperadamente, descubrí que la asistente social, Aurora, no actuó sola. Había alguien detrás de ella, alguien con suficiente poder y dinero para encubrirlo todo. No tengo pruebas concretas, solo rumores y fragmentos de información, pero todo apunta a un nombre, Moretti. Hijo, sé que esto puede ser difícil de aceptar, pero creo que la familia que te adoptó pudo haber sido responsable de nuestra separación. No te pido que los condenes, sino que busques la verdad. Perdóname por no habértelo dicho antes, temía que esta revelación pudiera alejarte de nuevo de nosotros. Con todo mi amor, tu padre, Antonio. Vittorio sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las implicaciones de esta revelación eran devastadoras. ¿Podría ser verdad? ¿Ricardo y Beatrice realmente habían orquestado su secuestro? En los días que siguieron, Vittorio se encontró dividido entre la lealtad hacia ambas familias y la búsqueda de la verdad. Comenzó una investigación discreta, contratando a un investigador privado para desenterrar el pasado. Mientras tanto, Antonio continuaba su recuperación en el hospital, ajeno al torbellino que su revelación había desatado. Vittorio visitaba a su padre diariamente, luchando internamente entre el deseo de confrontarlo sobre la carta y el miedo a provocar una recaída. La tensión alcanzó su punto máximo durante una reunión familiar en el hospital. Ricardo y Beatrice habían ido a visitar a Antonio, trayendo flores y deseos de pronta recuperación. Mientras todos conversaban sobre cosas triviales, Vittorio observaba atentamente a los Moretti, buscando cualquier signo de culpa o incomodidad. Fue en ese momento que Gabriele mencionó inocentemente el tesoro que el abuelo Antonio había le pedía a papá que la encontrara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vittorio vio el rostro de Beatriz palidecer y las manos de Ricardo temblar ligeramente. ¿Qué tesoro sería ese, Vittorio?, preguntó Ricardo con una voz forzadamente casual. Vittorio sintió el peso del momento. Allí, en esa habitación del hospital, con su familia biológica y adoptiva reunidas, tenía una decisión que tomar: enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, o seguir viviendo a la sombra de secretos y mentiras.
Respirando profundamente, Vittorio decidió que era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Creo que todos debemos tener una conversación, dijo con voz firme. Sobre el pasado, sobre decisiones tomadas hace mucho tiempo y sobre el futuro que queremos construir juntos o por separado. El aire en la habitación se cargó de tensión. Vittorio sabía que lo que seguiría podría destruir todo lo que habían construido en el último año. Pero también sabía que sin verdad, sin honestidad, no habría una base sólida para seguir adelante. Mientras miraba los rostros a su alrededor, el padre biológico en la cama del hospital, la madre biológica que le sostenía la mano, los padres adoptivos visiblemente nerviosos, y su hijo inocente en medio de todo esto, Vittorio comprendió que estaba a punto de emprender el viaje más difícil de su vida. Un viaje en busca de la verdad, de la reconciliación y sobre todo del perdón. El silencio que siguió a las palabras de Vittorio era palpable. Las miradas nerviosas intercambiadas entre Ricardo y Batraith confirmaban sus sospechas. Gabriele, sintiendo la tensión en el aire, se aferró a la mano de Elena, quien lo abrazó protectora. Quizás deberíamos tener esta conversación en otro lugar, sugirió Beatriz, con la voz temblando ligeramente. Vittorio negó con la cabeza. No basta de secretos, basta de postergaciones. ¿Debemos resolver esto ahora, aquí mismo? Antonio, aún débil en la cama del hospital, intentó sentarse. Hijo, ¿qué está pasando? Vittorio respiró hondo, sacando la carta del bolsillo. Papá, encontré la carta que escribiste. Sobre los morenos, sobre cómo podrían haber estado involucrados en mi secuestro. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. Beatriz dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Es cierto?, preguntó Vittorio mirando directamente a sus padres adoptivos. ¿Ustedes orquestaron todo esto? Ricardo dio un paso adelante con las manos temblorosas. Vittorio, hijo, tienes que entender. Nosotros no me llames hijo, explotó Vittorio, años de emociones reprimidas saliendo a la luz. No hasta que me digan la verdad. Toda la verdad. Fue Beatriz quien finalmente se derrumbó. Cayendo en una silla cercana, comenzó a hablar entre sollozos. No podíamos tener hijos. Lo intentamos durante años, pasamos por tratamientos dolorosos. Nada funcionaba. Luego conocimos a Aurora. Nos habló de una familia en dificultades, con un niño que podría haber tenido un futuro mejor con nosotros. Ricardo continuó la narración, su voz baja y derrotada. Al principio creíamos que era una adopción legítima, pero cuando te vimos, Vittorio, cuando vimos el amor en los ojos de tus padres biológicos, supimos que algo no estaba bien. Y aún así continuaron. Intervino Elena, su voz temblando de rabia y dolor. Ricardo asintió, incapaz de mirar a los ojos a nadie. Nos convencimos de que estábamos haciendo lo correcto, que podríamos darle a Vittorio una vida que sus padres biológicos nunca podrían ofrecerle. Vittorio sintió una oleada de náuseas. ¿Pagaron? ¿Compraron un niño? Beatriz, entre lágrimas, respondió miedo. Miedo a perderte, miedo a lo que pensarías de nosotros. Y luego, cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a revelar la verdad. La habitación quedó de nuevo en silencio, cada uno absorbiendo el peso de las revelaciones. Finalmente fue Antonio quien habló, su voz débil pero firme. Lo que está hecho, está hecho. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo seguiremos adelante desde ahora. Vittorio miró al padre biológico, admirado por su capacidad de perdonar. Luego se volvió hacia Gabriele, que observaba todo con ojos abiertos y confundidos. Hijo, llamó suavemente Vittorio, ven aquí. Cuando Gabriele se acercó, Vittorio lo abrazó fuerte. A veces las personas que amamos cometen errores grandes, errores que duelen. Pero el amor verdadero trata de perdonar, de construir puentes donde antes había muros. Mirando a Ricardo y Beatriz, Vittorio continuó. No puedo decir que los perdono completamente, aún no. Lo que hicieron está mal en muchos niveles, pero entiendo que actuaron por amor, aunque de manera equivocada. Volviéndose hacia Elena y Antonio, añadió, y ustedes nunca renunciaron a mí. Su fuerza, su amor incondicional es algo que nunca podré pagar completamente. Luego Vittorio se levantó mirando a todos en la habitación. Desde hoy no hay más secretos entre nosotros. Reconstruiremos esta familia, todas sus partes, sobre una base de verdad y honestidad. No será fácil, habrá días difíciles, pero creo que podemos lograrlo. Juntos. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de todos en la habitación. Ricardo y Beatriz, vacilantes, se acercaron a Elena y Antonio. Perdonenos, Susero Beatriz. Por favor, denos la oportunidad de remediar lo que hicimos.
Elena, tras un momento de duda, extendió la mano hacia Beatriz. Por Vittorio, por Gabriele, intentémoslo. Mientras las dos familias comenzaban el largo y difícil proceso de reconciliación, Vittorio sintió un enorme peso levantarse de sus hombros. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo. En esa habitación de hospital, con el sonido de las máquinas de fondo y el olor a desinfectante en el aire, estaban haciendo una nueva familia. Una familia imperfecta, marcada por los errores del pasado, pero unida por el deseo sincero de un futuro mejor. Vittorio miró por la ventana, viendo el sol ponerse sobre Milán. La ciudad, con todas sus contradicciones y complejidades, parecía reflejar su propio viaje. Un viaje de descubrimientos, pérdidas, ganancias y, sobre todo, de amor. Mientras abrazaba a Gabriele y sentía el apoyo silencioso de ambas familias a su alrededor, Vittorio supo que, cualquiera que fuera el futuro que les aguardara, lo enfrentarían juntos, como una familia. Una familia construida no solo por lazos de sangre, sino por elecciones hechas con don y amor incondicional. Y así, con el crepúsculo de un capítulo de su vida, Vittorio vio el amanecer de un nuevo día lleno de posibilidades y esperanza.